Radio UDEM presenta Él Vive, un programa para la vida plena. Él vive aquí. Al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan a todos los que nos escuchan a través de su programa favorito, Radio UDEM, un programa para la vida plena. Estamos transmitiendo desde el 90.5 FM Radio UDEM. También saludos a todos los que nos escuchan a través de las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcasts, los que nos ven a través de YouTube. Un saludo, ya vieron a nuestro invitado, pero un momento más los presentamos. Con ustedes un sábado más, su servidor, José Bárbaro, muy contento de estar compartiendo un programa que sabemos que en este programa, como en todos los demás, Dios nos tiene preparado un mensaje y pues vamos a ponernos atentos para escuchar. Aquí está conmigo mi hermana Dani Parga. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Varo. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bienvenidos nuevamente, otra semana, otro programa que esperamos sea de agrado para ustedes y que les llegue algún mensajito por ahí de parte del Señor, que es la intención pues de este espacio, compartirlo con ustedes, siempre en nombre del Señor, recibir todas sus palabras, sus mensajes y pues vivir con Él. Entonces, gracias por acompañarnos. Así es, y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el padre Juan Maximiliano de los Hermanos de San Juan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días a todos. Pues mucho gusto de estar con ustedes en este programa y esperando poder dar algo. Claro que sí, sabemos que por algo Dios te puso con nosotros en este programa y precisamente va a ser un poco de lo que vamos a platicar, pero te invitamos a que nos ayudes con una oración, Padre, para iniciar de la mejor manera este programa. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia. Tú que eres nuestro Padre. Tú que nos amas con un amor eterno. Desde antes que existiéramos y que hiciéramos cualquier cosa. Llénanos de tu luz, llénanos de tu amor. Danos tu Espíritu Santo para que podamos caminar de la mano contigo, que podamos buscar tu voluntad y tener la alegría de poder descansar sobre tu corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, ya encomendados ahora sí a nuestro Señor, pues comencemos con el tema del día de hoy, que es la voluntad de Dios en mi vida. Un tema muy interesante, muy profundo, que deberíamos todos de tenerlo presente al menos en el día a día, ¿verdad? Que no es algo a pensar solamente en algún momento de oración durante un mes o en un retiro, sino es algo del día a día. Así que ¿cómo ves, padre? ¿Qué nos puedes dar de introducción? ¿Qué enseñanzas hay por ahí? Pues sí, en efecto es un tema así muy, muy fuerte, porque pues al final es lo que nos va a hacer feliz. Lo decía San Juan Pablo II, decía, cuando seas consciente de ser guiado por Él, el corazón experimenta una auténtica y profunda alegría, acompañado de un vivo deseo de encontrarlo y de un esfuerzo perseverante de seguirlo sin límites.
Eso lo escribí a los jóvenes en 2005 y al final es eso, lo que vemos en el Evangelio, en el capítulo 4 de San Juan, es cuando el Señor se encuentra con la samaritana. El Señor recuerda que la voluntad del Padre es un alimento para nuestra vida espiritual. Y en especial va a ser va a ser un alimento muy grande para la esperanza, ¿sí? Porque sé que todo lo que yo hago, pues como decía el Eclesiastés, que acabamos de escuchar varias veces en las lecturas de la misa, pues todo es vanidad, ¿no? Y sé que lo que puedo hacer yo, pues también puede llegar otro de atrás y deshacerlo, y yo me puedo equivocar, y yo puedo, pasar al lado de mi vida, ¿sí? Y entonces necesito entrar en una visión más profunda sobre mi vida, que es pues la visión de Dios. Es la que me va a dar una paz y una esperanza muy grande, porque justamente sé que no va a descansar mi vida sobre mis propias fuerzas, sino sé que cuando hago la voluntad de Dios, pues es una roca. Ahí, cuando hago la voluntad de Dios, pues mi vida tiene la fuerza de Dios. Si lo que Dios quiere, pues nadie lo puede deshacer. Y me da también mucha esperanza, entonces me da mucha paz, pero también mucha esperanza, porque pues sé también que todo lo que hago entonces también me lleva a la vida eterna. Sé que pues justamente no solo estoy construyendo algo pues fuerte para esta vida, sino que además pues ahí estoy en camino hacia la vida eterna, estoy justamente construyendo algo que va a durar para la eternidad, ¿sí? Entonces es algo bien importante. Y concretamente en nuestra vida, pues lo que decía San Juan Pablo es que nos da mucha alegría, mucha paz, porque justamente pues sentimos que nuestra vida tiene sentido, sentimos que el Señor nos cobija, nos acompaña, sentimos que sacamos lo mejor de nosotros cuando caminamos con Él. Entonces, y muchas veces justamente descubrimos que en lo que, cuando justamente encontramos esa voluntad, pues nos da soluciones que a veces pues no habíamos nosotros encontrado, ¿no? Y entonces pues la pregunta va a ser ¿cómo, no? Ahí, ¿cómo concretamente pues buscar esa voluntad de Dios? ¿Sí? Porque ven, ahí hay, hay varias cosas en nuestra vida que pueden falsear esa búsqueda, ¿sí? Y que pueden hacer que, pues yo veo a Dios justamente como un padre así autoritario que ya programó todo en mi vida, y que entonces pues yo solo pues tengo que buscar, y al final pues yo no voy a encontrar la responsabilidad que yo tengo en mi vida. Y entonces ahí hay como puntos muy importantes. El primer punto es de saber cuál es la voluntad de Dios sobre toda mi vida, ¿sí? Y ahí descubrir que hay como dos puntos muy capitales, que son justamente el Señor al final, ¿qué quiere? Pues es que yo sea feliz, ¿sí? Que yo sea feliz y que esa felicidad pues culmine en la comunión con Él. Porque ahí es donde voy a encontrar una felicidad que realmente no pasa. En todas las demás felicidades voy a ver que, pues hay como asteriscos, ¿no? Así como que, pues sí, es felicidad, pero para un tiempo, es felicidad, sí, pero hasta acá, es felicidad, sí, pero el otro tiene defectos, el otro me puede fallar, el otro puede morir. Son todas esas cosas en que descubro que sí, hay un empezar de felicidad, pero que la felicidad, pues no la voy a poder encontrar tal cual, excepto si justamente todas esas cosas humanas, todas esas personas, pues las llevo hacia Dios, y ahí Dios justamente nos va a permitir encontrar algo que no pasa,
algo que no falla, algo que es más allá de los pecados, de las fragilidades de todo el mundo. Y entonces, una vez que yo sé que eso es lo que Dios quiere, y que la vida eterna al final es solo la continuación de esta vida, ¿sí? En que justamente todos los amores, la búsqueda de Dios, mi vida con Él, pues se va a realizar y va a florecer de manera total. Y que entonces ya hay un primer punto, una primera distinción que va a ser capital. ¿Qué es? Es la distinción entre lo que es estructuralmente humano y lo que es estructuralmente divino. ¿Qué es? ¿Sí? Estructuralmente humano, es decir, son cosas que todos los hombres hacen, ¿sí? Y que no se necesita la gracia para eso, ¿sí? Ven, por ejemplo, trabajar. Yo puedo trabajar aunque yo sea musulmán, católico, budista, ateo, agnóstico. Ahí trabajamos y si soy contador, pues voy a hacer ¿cómo decir? La carrera de contador. No hay una carrera para contadores católicos, una carrera para contadores budistas, sino una carrera para contadores musulmanes. No, para todos es igual. Y para los ateos es la misma carrera. Las cuentas se hacen de la misma manera. La familia es igual. Casarse, pues eso existe en todas las regiones de la tierra, con todas las religiones, y hasta los ateos pues se casan, ¿sí? Se casan por el civil, porque pues no hay más, pero ahí hay esa necesidad de comprometerse y eso de llevar pues una vida de pareja. Los hijos, la familia, es algo estructuralmente humano. Es decir, pues los hijos se hacen de la misma manera, que yo sea católico, que yo sea protestante, que yo sea ateo, que yo sea agnóstico, ¿no? Hay cosas que en sí son humanas, tienen una estructura humana, ¿sí? Después, claro que si soy católico, pues mi familia, sí, pues voy a hacer los hijos de la misma manera, voy a casarme y voy a tratar de vivir una vida de pareja como los demás, pero eso sí lo voy a enfocar hacia otra finalidad, ¿no? Que va a ser la vida eterna, que va a ser la santidad. Pero en sí, ¿ven? Los componentes, si podemos decir, de la vida de familia o de la vida de pareja o de la carrera o del trabajo, pues van a ser los mismos para alguien que es católico y alguien que no es, ¿sí? Hay cosas que al contrario van a ser de estructura divina. Es decir, son cosas que solo van a hacer los católicos, ¿sí? ¿Qué? Por ejemplo, los sacramentos, ¿sí? Los sacramentos ahí es el Señor que llegó y que dijo, eso se va a hacer así. Y eso es solo porque Él nos lo dijo, es solo porque es justamente la gracia. Va a ser mi vida de oración. ¿Ven? Solo, pues, con la gracia va a haber una manera en que me voy a dirigir con Dios que va a ser totalmente diferente, ¿sí? Justamente por la fe, que cuando no tengo la fe, ¿sí? Porque ahí Dios justamente va a ser mi Padre, Dios me va a invitar a entrar en su intimidad como Jesús, Dios me va a dar a los santos como hermanos mayores que intercedan por mí, Dios me va a dar la palabra, su palabra para escucharlo, para platicar con Él, y todo eso, pues justamente son cosas que el Señor viene a dar y que no son estructuralmente humanas, sino que son estructuralmente divinas. Ven, por ejemplo, también la vida religiosa, la vocación, ¿ven? Lo vamos a ver, la diferencia, por ejemplo, entre la vocación al matrimonio y la vocación a la vida religiosa. ¿Ven? La vocación al matrimonio, vamos a ver que en las cosas estructuralmente humanas, el Señor me va a decir, tú tienes inteligencia como todos los demás hombres, tú tienes voluntad como todos los demás hombres, tú tienes capacidad de buscar la verdad como todos los demás hombres,
Entonces, mi voluntad es que tú escojas, ¿sí? Y que tú escojas, ven, es como cuando yo veo cuando mi papá me dice cuál es su voluntad. ¿Ven? Si mi papá me dice, mi voluntad es que te cases con tal o tal, pues le voy a decir, gracias papá, pero no. ¿Sí? Ahí soy yo quien escojo con quién me voy a casar. ¿Sí? Y mi papá no me va a decir, no, mi voluntad es de que te cases con tal o tal. No, mi papá me va a decir, mi voluntad es que tú escojas con quién te vas a casar. Tú tienes una inteligencia, tú tienes un corazón, tú tienes una capacidad de evaluar las cosas, tú tienes todo eso. Lo que yo quiero es que tú escojas, pero que tú escojas por buenas razones, ¿sí? Es que yo no quiero que escojas porque tienes miedo a la vida, o yo no quiero que escojas de estar con tal persona por su dinero, o porque te vas a aprovechar de ella, o yo no quiero que escojas casarte con tal persona porque es lo más cómodo o lo más fácil, ¿sí? No, yo quiero que tú escojas, pero que escojas por las buenas razones, porque la amas, porque la conoces, porque quieres construir algo y que ahí encontraste a alguien que realmente pues va en el mismo sentido que tú escojas a pesar de las dificultades y que tú justamente escojas por justamente esa cosa grande que quieren construir juntos. ¿Ven? Al nivel humano, la voluntad de Dios, ¿qué es? La voluntad de Dios es que yo escoja, pero para las buenas razones, ¿sí? Va a ser igual al nivel de mi trabajo. Cuando el Señor me va a decir, cuando le voy a preguntar, pues Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? El 99% de las veces el Señor me va a decir, lo que yo quiero es que tú hagas funcionar tu inteligencia, que tú hagas funcionar tu corazón, ¿sí? Que justamente sí, que tú escojas cuál es el trabajo que quieres hacer, pero que lo escojas por buenas razones, ¿sí? Es decir, que lo escojas para poder servir a los demás. Que escojas, pues sí, pero para poder sustentar a tu familia. Que escojas para esas cosas que sí son buenas, que son buenas razones. No que escojas solo para hacer más dinero. O no escojas porque te va a ser más popular o más, ¿cómo decir? O más poderoso. Que te haga más popular, más poderoso, pues ¿por qué no? Si eso te ayuda a servir mejor, ¿sí? Pero lo que el Señor me dice a este nivel estructuralmente humano es que yo haga funcionar todos los recursos que Él me dio y que entonces yo tome el tiempo de hacerlas funcionar y que ahí tome yo la mayor, ¿cómo decir? La mayor responsabilidad de mi vida, ¿sí? Pero escogiendo justamente por las buenas razones, por un amor, ¿sí? No por un miedo, no por un interés, sino por un amor y al final ese amor eterno que es la vida eterna, que es la santidad, ¿sí? A nivel estructuralmente divino va a ser diferente, porque ahí son cosas que yo no sé, son cosas que rebasan mi inteligencia. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es que Dios puede ser mi padre? ¿Cómo es que Dios quiere tener esa amistad conmigo? Pues son cosas que ni sé cómo, ¿sí? Entonces ahí, como son cosas que me rebasan, Dios me va a tener que guiar paso a paso, ¿sí? Me va a tener que decir, bueno, ahorita un paso a la izquierda, ahorita un paso a la derecha, ahorita 2 pasos adelante, y ahorita ya te quedas tranquilo un ratito y volvemos a caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente pues son cosas que yo no sé. Entonces ahí voy a necesitar primero que me dé su Espíritu Santo, por eso lo voy a tener que mirar, ¿sí? Decirle, Señor, dame tu Espíritu, porque sin Él
pues todo lo que me das no lo voy a entender. Y después voy a tener que ver qué son justamente los medios que Él me va a dar para guiarme paso a paso. ¿Ven? Por eso, por ejemplo, al nivel de la vida religiosa, tenemos un voto de obediencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la vida religiosa no sabemos lo que es. Es la vida que Dios hizo para Él y que rebasa lo que sabemos, ¿no? Por eso en la vocación al sacerdocio, la vocación religiosa, no somos nosotros que elegimos. Es el Señor que va a decir, tú vas a ir allá. Aunque no te guste, aunque te caigan mal los hermanos San Juan, pues vas a ir allá porque ahí ya te llamo. Porque ahí es algo que me rebasa, que es justamente estructuralmente divino. A nivel del matrimonio, no. El Señor no me va a decir, te vas a casar con tal o te vas a casar con tal. El Señor me va a decir, yo quiero que tú busques, yo quiero que tú verifiques, que tú evalúes, yo quiero que lo madures, yo quiero que hagas funcionar tu corazón, tu inteligencia, para que tú escojas. Y el Señor me dice, una vez que tú escogiste, pues yo en el sacramento vengo a consolidar, a corroborar, a confirmar esa elección. Y ya que tú quieres que sea ella o que tú quieres que sea él, con quien vas a hacer tu vida, pues yo vengo a, ¿cómo decir?, a sellar, ¿ah?, y a acompañarlos para darles la fuerza de ir hasta el final. Pero ven, ahí soy yo que escojo y Dios que confirma. En la vida religiosa va a ser lo contrario. Es Dios que escoge, que me dice, vais a ir allá, y yo que confirmo. Que digo, ok, Señor, voy. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ven, son dos maneras muy, muy distintas. Porque entonces, al nivel de mi vida espiritual, ahí sí, voy a tener que tener mucho más, ¿cómo decir?, una búsqueda de cosas que me rebasan. Entonces, va a ser mucho más importante, por ejemplo, ahí la dirección espiritual, va a ser muy importante la obediencia a la iglesia, porque sé que ahí son cosas que me rebasan y que entonces necesito que me guíen, necesito que el Señor me diga, ¿sí? Voy a buscar, ¿sí?, donde el Señor me da, ¿cómo decir?, me da sus medios, ¿sí? Los medios más potentes que voy a tener para, ¿cómo decir?, para discernir, van a ser los medios que me dan su presencia, ¿sí? ¿Cuál es? La palabra de Dios, ¿sí? El Señor que dice, si alguien me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él, moraremos en Él. Cuando escucho la palabra de Dios, el Señor viene a morar en mí y viene a platicar conmigo, ¿sí? Va a ser la Eucaristía, el Señor que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, ¿sí? Va a ser también justamente la búsqueda de la voluntad de Dios, lo que va a decir San Juan, el que hace la voluntad de Dios, el que guarda los mandamientos de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, ¿sí? Va a ser la caridad fraterna, el servicio, cuando el Señor va a decir, todo lo que hicieron a uno de sus pequeños, que son mis hermanos, darles de beber, darles de comer, Mateo 25, pues a mí me lo hicieron, ¿sí? Y va a ser la presencia de María, cuando el Señor va a decir, pues, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne en María y habita entre nosotros, ¿no? Son 5 maneras en que el Señor viene, no solo me da cosas, sino que viene a caminar conmigo. Porque justamente lo que me doy cuenta es que la voluntad de Dios no es que yo cumpla ¿cómo se llama? Una especie de trayecto que Él ya ha fijado para mí, sino que al contrario yo camine de la mano con Él
con toda mi inteligencia, con todo mi corazón, y dejándome influenciar, dejándome iluminar por su presencia, ¿sí? Dejando que poco a poco su presencia agarre todo en mí y transfigure pues lo que yo voy viviendo, y entonces ilumine desde dentro pues ¿cómo decir? Las elecciones que voy a tomar. Bueno, entonces eso podríamos hacerlo en dos sesiones, porque después hay unas paradojas que son capitales que yo tengo que, resolver en mi vida si quiero realmente buscar la voluntad de Dios, ¿no? Porque si no van a parasitar esa voluntad. Unas de ellas son justamente que si Dios me crea libre, si me crea libre, entonces, ¿cómo es eso? Que Él quiera que yo haga su voluntad, ¿no? Ahí ven, es como una paradoja muy grande que, pues si quiero que hagas mi voluntad, pues entonces, pues ya no estoy libre. O si al contrario me deja libre, pues entonces pues yo voy a hacer mi voluntad, ¿no? Va a ser igual, como si Dios me crea libre, pero me da mandamientos, me da sacramentos, y me dice que si no los tomo, pues al final o me va a ir mal o no voy a hacer su voluntad o lo que sea, ¿no? Entonces va a ser igual. Bueno, pues al final me quedas libre o al final me das cosas que yo tengo que hacer, porque si no las hago, pues voy a tener problemas. ¿Ven? Va a haber también una cuestión que es muy grande, muy importante de entender. ¿Ven? Cuando decimos que Dios me crea libre, pero que Dios me da una misión en esta tierra. A ver, y ven, a veces es muy fuerte, porque a veces vemos a Dios un poquito como ¿cómo se llama? Un poquito, de manera un poquito perversa, ¿no? Dios me da una misión, Dios quiere que cumpla su voluntad, y el resultado de eso es que o es la vida eterna o es lo otro, pero vemos que Dios además de no dejarme totalmente libre, me va a dar solo unos indicios. ¿Ven? Por lo menos si Dios me dijera, bueno, mi voluntad es que tú hagas eso, ¿sí? Bueno, pues puedo rechazar o no, pero por lo menos sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Mientras que ahí vemos que no, vemos que parece que Dios da indicios, que Dios da signos, pero no sabemos, porque a veces parece que sí, pero a veces parece que no. Y entonces parece que estamos jugando a escondidas con Dios, y que el resultado es que si perdemos nos vamos al infierno, ¿no? Entonces, ven, hay unas, ¿cómo decir? Unas imágenes de Dios detrás de esa manera de ver, de esas maneras de ver, que son como que un poco perversas, ¿no? Y que entonces tenemos que entenderlas muy bien para saber lo que buscamos cuando buscamos la voluntad de Dios, ¿no? Porque si no, pues al contrario, vamos a pensar que al final buscamos la voluntad de alguien que nos manipula, ¿sí? Va a ser igual, ven, la pregunta para Pedro, cuando el Señor le va a decir, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿Era la voluntad de Dios que Dios negara? Que Pedro negara, porque pues no era casualidad, ¿no? Va a ser igual. Cuando Jeremías ya desde antes predice que se va a comprar el campo del alfarero, y que se va a llamar campo de la sangre, ¿sí? 2000 años antes. Eso no es casualidad, ¿no? Entonces, ¿qué? El Señor quería que Judas traicionara, el Señor lo había programado para eso, ¿ven? Pero entonces eso, ¿ven? Se ve muy, muy feo, ¿sí? Se ve muy, muy, como que, pues Dios tiene sus consentidos y tiene los demás, y pues ni modo, te toca el mal papel, pero además de tocarte el mal papel, pues te toca el mal resultado, ¿no? Entonces, ven, son todas esas paradojas que sí necesitamos
resolver, porque si no, pues se quedan en el fondo de nuestro corazón. Otra de las paradojas es que justamente Dios quiere hacer mi felicidad, pero lo quiere hacer con cosas que me duelen, con cosas que me dan miedo, ¿sí? Como un papá que me dice, no te preocupes, yo sé lo que está bueno para ti, y si te duele, pues tú agarra aire y es lo mejor para ti, ¿no? Pero claro que eso no me da ganas para nada, ¿no? Al contrario, sí, se me hace muy abusador. Entonces, ven, ahí son, por eso les decía, quizás una otra sesión, es que son cosas que necesito resolver para poder abandonarme a la voluntad de Dios. Si no, pues sí me quiero abandonar, pero ¿y si es demasiado duro? ¿Y si es demasiado así? O sí siento que, ven, a veces pasan cosas muy rudas en la vida. Se muere alguien que yo amo. Se muere mi hijo, se muere mi esposo, mi esposa, se mueren mis papás. Pues, ¿cómo? Es que Dios quiso que muriera, ¿ven? Entonces, nada más, bueno, qué eso fuerte, para qué fuerte. Pero entonces nada más para darles para terminar lo de hoy, lo de cómo buscar la voluntad de Dios en mi vida, ¿no? Porque eso son cosas así más fuertes. Pero concretamente, ¿cómo voy a hacer? ¿Ven? Concretamente, voy a ver qué es la presencia del Señor y su amor que me van a iluminar en mis elecciones. De vez en cuando digo, bueno, y tengo que hacer esto, o sería mejor hacer lo otro, y veo que uno es mejor, pero si veo de otra manera, pues el otro es mejor, y veo que uno también lo escojo porque me da miedo, tal cosa, pero veo que la otra también la escojo porque me daba miedo, tal cosa, o que busco mi comodidad, y al final se hace un enredo en mi corazón y en mi cabeza, que, pues ya no sé. Y entonces a veces, pues justamente la búsqueda de voluntad de Dios parece tan complicada que hasta, pues preferiría que pues Dios tome una decisión y ya, ¿no? Ahí como que, y así zafarme de cierta manera de mi responsabilidad. Entonces todo el chiste va a ser de ver cómo yo voy a poder ponerme frente a Dios y hacer que su amor justamente vaya esclareciendo el camino y vaya justamente disipando las dudas. Pero si quieren, entonces, pues mejor lo vemos en la segunda sesión, ¿sí? Ahí con un poco más de detalles. Híjole, ¿Vale? pues nos dejas bien picados, nos abres cuestionamientos que necesitamos cerrar, porque son, yo creo que no solamente cosas que nosotros nos preguntamos, sino dudas también que escuchamos a lo mejor de alguna persona que se acerca por consejo de que, pero es que ¿por qué Dios lo permite? Pero es que ¿por qué es así? Y a veces son cosas que alejan incluso a las personas de Dios, pero pues bueno, en el siguiente programa lo vamos a resolver. Aquí tenemos al padre Juan Max que nos va a estar acompañando. Por lo pronto para este programa pues se nos termina el tiempo. Muchas gracias, padre, te esperamos también para nuestro siguiente capítulo para darle continuidad y pues también agradecer a todos los que nos escucharon el día de hoy a través del 90.5 FM, a través de las plataformas digitales, los que nos vieron a través de YouTube, un saludo. Y pues bueno, estuvo con ustedes José Bárbaro, Dani Parga y el padre Juan Maximiliano. Y recuerden que Él vive. Saludos, bye. Hasta luego. Él vive aquí. Él vive aquí. Hasta aquí tu programa, Él vive. Te esperamos en la próxima emisión en Radio UDEM.